RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos acompañándolo a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio, estaciones de televisión que nos permiten ingresar a distintos puntos en el territorio nacional. También estamos llegando a Lima a través de Cable Más, Lima Norte, Lima Sur, ¿no? Bien, le queremos agradecer la amabilidad que tiene con nosotros la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte Castillo. Ministra, qué gusto saludarla. Gracias por atender esta invitación de RCR, muy gentil. Muchas gracias, José. Bien, hace poco más de 3 meses, en un artículo que usted escribió para el diario El Comercio, titulado La refundación de la infraestructura, usted allí ratificaba un tema que siempre ha preocupado en el Perú, ¿no? La ineficiencia, la forma poco productiva que se han ido generando diversos proyectos de inversión en el país, ¿no? Y además acuñaba algo, ¿no? Se requieren 200 años para pavimentar la red vial en nuestro país, ¿no? Un tema muy, pero muy preocupante. Hace unos días hemos visto que usted en rueda de prensa ha presentado, ¿no?, en su despacho un conjunto de obras de infraestructura que van a permitir la reactivación en las regiones, ¿no? Justamente ese es el motivo de la entrevista, ¿no? Porque sé que la van a trabajar en 2 niveles, ¿no? Uno bajo la modalidad de asociación pública-privada y las otras de una obra por impuesto, por favor. Me gustaría un poco trabajar en primera parte cómo se va a trabajar por esta modalidad de asociaciones públicas-privadas, qué obras están contempladas. Claro que sí. Bueno, saludar a todos quienes están escuchando a través de tu programa. Lo que está haciendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es diversificar su cartera de proyectos con asociaciones público-privadas, a través de obras por impuesto y con obras públicas, sea con la obra pública tradicional o con gobierno a gobierno. Entonces, en lo que son las asociaciones público-privadas o APPs, tenemos el Anillo Vial Periférico, que es un proyecto muy importante para no solamente el tema logístico, accesos al Callao, sino también que va a aliviar bastante el tema del transporte urbano. Tenemos también el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, proyecto emblemático, y acá de repente precisar de que hemos trabajado de manera coordinada y estamos trabajando de manera coordinada con Proinversión. Ese es el famoso Tren Macho. El Tren Macho. Hemos puesto en operación el Tren Macho, como lo teníamos, ¿no? Y hace 5 años que ha estado ya sin utilizarse. Sin embargo, en esta gestión hemos puesto en operación y hemos ampliado el número de vagones para que la población pueda beneficiarse de este importante servicio que tenemos. Sin embargo, tenemos que hacer un mejoramiento y ampliación de este ferrocarril, y eso es lo que se está haciendo a través de la APP. ¿Por qué ha demorado tanto tiempo? Porque yo recuerdo que eso va desde el año 2005 hasta la fecha. Sí, es emblemático precisamente de lo que no debemos dejar que suceda, ¿no? En resumen, ¿cuál era la gran traba ahí? Era la pluralidad de los postores al momento de presentarse a la APP. Al final quedaban uno y se terminaba cancelando el proceso de inversión privada. Lo que se ha hecho con Proinversión es ver una forma transparente, pero al mismo tiempo real, de que la pluralidad se vea desde el inicio de la expresión de interés hasta el final, y no hayan interpretaciones que finalmente terminen haciendo que estos proyectos se retrasen. Entonces, hay una clara vocación y firmeza de esta gestión del Ministerio y también de Proinversión de que este proyecto, este último trimestre de este año, entre el tercero y el cuarto, lo podamos adjudicar y sea por fin una realidad. Son 5 obras emblemáticas. Sí, es el Anillo Vial Periférico, es el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, está también longitudinal de la Sierra, que es un proyecto muy importante. También tenemos los proyectos de 4G de comunicaciones, que también se ha encargado a Proinversión, entre los prioritarios, ¿no? ¿Y por un monto de cuántos se piensa trabajar estos proyectos de APP? En transporte solo significan 4.000 millones de dólares en APPs, ¿no? Muy importante para el desarrollo logístico del país, ¿no? Y la competitividad. Ahora, ¿y los plazos más o menos se van a determinar para cuándo? Proinversión ya está trabajando en la convocatoria. En estos proyectos del sector transporte se adjudican entre el último trimestre de este año y el primer trimestre del siguiente año, ¿no? Entonces es lo que está tomando poder ya firmar los contratos para empezar a ejecutar las obras. O sea, ¿optimistamente podemos plantearlo para este año?
Sí, en el caso del ferrocarril Huancayo-Huancavelica sí, anillo vial periférico también. Importante en este último proyecto que mencioné que sin perjuicio de la adjudicación estamos avanzando en la adquisición de predios, el Estado, ¿no? Y con eso agilizamos precisamente que ya se ejecute rápido. ¿Y esta adquisición de predios cómo se hace? ¿A través de Justiprecio o cómo se hace? Con la regulación que tiene el Ministerio de Vivienda, efectivamente, primero es un trato directo, ¿no? Una tasación, y finalmente se adquiere de acuerdo al procedimiento. Le preguntaba esto porque singularmente esto ha significado un cuello de botella permanentemente, ¿no? Entonces, nos parece bien que la modalidad que ustedes están aplicando a través de las asociaciones público-privadas con proinversión, ¿no? Pero las necesidades de la población muchas veces son apremiantes y por ello la pregunta que le planteaba, ¿no? El otro tema, ¿no? Esto va a permitir un destrabe de los proyectos, porque en el Perú tenemos un problema muy grave, ministra, ¿no? No tenemos inversiones. Recibe usted es economista, recientemente el Instituto Peruano de Economía, el propio Banco Central de Reserva habla que las inversiones están en cero en el Perú. Entonces, ¿esto va a permitirnos un destrabe en las inversiones? Sí, hemos hecho, bueno, con estas modificaciones y mejoras en el proceso de inversión privada, aseguramos de que haya pluralidad, transparencia y que se adjudiquen los contratos. Esto lo está liderando Proinversión en coordinación con el Ministerio. Entonces, proyectos que han estado atrasados por muchos años, por fin verán la luz en este año, en el peor de los casos, en el primer trimestre del 2024. Y en el caso de comunicaciones, también estamos explorando, bueno, dando el salto, ¿no?, al 4 y al 5G, ¿no? Ya hemos lanzado este proyecto al 4G, y que también está con Proinversión, sigue más o menos los mismos tiempos, y con esto, junto con otras medidas de inversión privada, quizás transportes a veces se ve más por el sector de transportes, pero comunicaciones es muy importante. Entonces, por ejemplo, a su pregunta de esta sensación de que no hay inversión o que se está ralentizando, nosotros le estamos dando la contra. Estamos, por ejemplo, hemos sacado normas que permiten que los operadores privados puedan compartir infraestructura de telecomunicaciones para ampliar su cobertura. Entonces, era un tema netamente regulatorio que el Ministerio está sacando adelante. De ahí la red dorsal de fibra óptica. Hemos sacado un proyecto legislativo para que podamos administrar y contratar a una empresa que lo pueda operar de manera responsable y además que la potencie, mientras se decide cuál va a ser el destino de esta importante red. Y sobre esta red es que se cuelgan distintos operadores y que llevan la infraestructura de proyectos regionales. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y ahí ya como economista, tenemos que dar las señales claras de que tenemos proyectos que no son solo un discurso, sino que van a ser realidad. Entonces, hemos lanzado esta cartera de proyectos de APPs. Estamos haciendo modificaciones regulatorias que van a propiciar inversión privada en el sector de telecomunicaciones. Y al mismo tiempo estamos sacando proyectos que para ya encaminarlos y ver modos de financiamiento innovadores y que no le generen una deuda soberana al Estado, como por ejemplo la línea 3 y línea 4. Proyectos nuevos o proyectos que digamos se viene hablando pero no se ejecutan, no, vamos a lanzarlos y con eso a través de la inversión pública estamos contribuyendo a la dinamización económica. Ministra, comprenderá usted que una de las principales necesidades es la conectividad. Usted viaja permanentemente por el interior del país y sabe que este es un drama para las localidades. Acá me lo preguntan, ¿no? ¿Qué localidades va a abarcar este proyecto de red dorsal, ¿no? ¿De qué manera se va a ejecutar y en qué plazo aproximadamente se puede ejecutar bajo la modalidad que usted está explicando? La red dorsal, digamos, es como una gran carretera que atraviesa todo el país. Es una infraestructura que ya existe. Estamos haciendo los proyectos regionales, por ejemplo, en Junín. Hemos puesto en operación hace poco en Ica, en Cajamarca. Entonces, se vienen nuevos proyectos regionales a través del Pronatel, que precisamente a partir de la red dorsal pueden ampliar, ¿no?, su espectro o su infraestructura para poder llevar no solamente internet a los colegios, sino también a las localidades. Y con el paquete regulatorio que hemos impulsado, no solamente nos ceñimos a la red dorsal, sino que al mercado privado que ya existe, que por algunas condiciones no entra a ciertas zonas porque no les es rentable comercialmente hablando, se les está dando estas precisamente modificaciones para que puedan entrar.
para que puedan competir entre ellos de manera saludable y que no hayan trabas. Entonces, la red dorsal, lo que nosotros hemos sacado es, ahorita lo está administrando Pronatel de una manera, digamos, sencilla, pero lo que requiere es un operador. El Banco Mundial ha, digamos, hecho un estudio donde te dice que hay 3 opciones para poder administrar la red dorsal y explotarla. Más que administrarla, es explotarla. Y estamos precisamente en esa elección de cuál va a ser la mejor modalidad. Mientras eso sucede, se va a contratar, y este es el proyecto legislativo que mencionaba, esa, digamos, marco para poder contratar a este operador privado que pueda darle la continuidad a la red dorsal y que nos diga, por ejemplo, estos puntos no están funcionando bien, que pueda precisamente ponerlos a punto, que funcione. Ahora, ese marco legal que usted me menciona, ministra, ¿qué garantiza? Que los operadores pueden ingresar a cualquier punto del país. Que primero podamos contratar ¿Ya? a un operador privado que pueda administrar y dar continuidad a la red dorsal, que no se caiga la red dorsal. Es eso, porque si se cae la red dorsal, exacto, que garantice su funcionamiento. Si se cae la red dorsal van a haber localidades que no van a tener internet. Entonces, ese es un poco el tema del rol subsidiario del Estado, que con esta infraestructura entra a proveer de un servicio que los privados no otorgan, ¿no? Ese es desde el punto de vista de conectividad y además también estamos evaluando en comunicaciones hacer obras por impuestos. Estamos en conversaciones. Ese es el siguiente tema que voy a abordar. Está conversando con nosotros la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, que nos visita los estudios de RCR. Obras por impuestos. Se calcula un monto de inversión de 1.206 millones de soles. ¿Qué obras por impuestos ya están en curso? Hemos el día viernes ya lanzado la convocatoria del puente Santa Rosa, ese puente que va precisamente a conectar, que es parte del contrato de concesión del aeropuerto Jorge Chávez. Es algo que no se ha hablado mucho. Conecta con la vía expresa, nueva vía expresa, ¿no? Sí, así es. Es parte de una serie de proyectos importantes ubicados en el Callao, pero importantes para Lima, Callao y para en realidad todo el país, porque quienes viajan en el aeropuerto viven y sufren precisamente algunas carencias de infraestructura. Entonces, con este puente, que es parte de este contrato de concesión, pero que era una responsabilidad del Estado, primero estamos saldando una responsabilidad importante del Estado, segundo, proveyendo de la infraestructura que necesita la ciudad. Y con esto, el viernes ya lo hemos lanzado, estamos trabajando, se presentaron 4 empresas que están interesadas en este proceso, así que es solamente cuestión de tiempo que ya empecemos y lo adjudiquemos, ¿no? Esa es una obra. La otra, tengo entendido, es el Aeropuerto Internacional de Chinchero. Sí. Pero es para infraestructura. Sí, tenemos, el Aeropuerto Internacional de Chinchero es bajo un gobierno a gobierno, pero lo que vamos a hacer por ahora por impuesto es el acceso al aeropuerto. El acceso al aeropuerto. Así es, ese es en el Cusco y tenemos, en realidad son 8 paquetes de proyectos de obras por impuesto. Uno es, por ejemplo, la carretera Tacna-Colpa-La Paz, muy importante, evitamiento Hilo en Moquegua, el puente Payar en Lambayeque, los puentes Totorilla, Mayoc, Chanchará y Chilico en Ayacucho, Huancavelica, en la construcción del puente Chayachaya y accesos en Apurímac y la construcción del puente Chignahui y sus accesos también en Apurímac. ¿Todos este año? Sí, los lanzamos este año. Y están con el presupuesto. Precisamente lo que estamos haciendo es sacarlo por una modalidad que es más ágil y además más transparente. Y hace unos días precisamente Proinversión daba a conocer que esta es una modalidad que tiene bastante éxito, ¿no? Nosotros hemos conversado con un conjunto de especialistas que nos han explicado 2 temas fundamentales. Se cumplen los plazos y se ejecuta con absoluta transparencia, ¿no? ¿Esto es una modalidad que usted le va a poner bastante énfasis de obras por impuesto? Sí, de hecho, es la primera vez que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene una cartera, ni siquiera voy a decir una cartera grande, tiene una cartera de obras por impuesto. ¿Por qué no se hacía? Era, creo que un poco la falta de conocimiento respecto de la modalidad, un poco que estaban acostumbrados a hacer las cosas de determinada manera, ¿no? Pero más bien ahora los mismos ingenieros se han dado cuenta de que es una buena forma de poder sacar adelante los proyectos. ¿Y las empresas están interesadas? Están interesadas. Y con esto estamos contribuyendo a que este mecanismo, que ha tenido un bajón en los últimos años en su ejecución, pueda nuevamente volver a tener esa predominancia y esa importancia, ¿no? Porque es una buena forma de poder ejecutar obras.
¿Por qué se lo pregunto? Se lo pregunto porque cuando nosotros conversamos con representantes, autoridades del interior del país, siempre focalizan ellos sus necesidades, ¿no? Y así como se han hecho obras por impuesto en el tema de saneamiento básico, agua, nos parece interesante que lo que usted nos está mencionando, el tema de conexión vial, se ejecute, ¿no? Porque les permite algo muy interesante para ellos, ¿no? El desarrollo no solamente de la localidad, sino el desarrollo productivo con el resto de localidades. Los coloca en posibilidades de generar cadenas de producción. Así es. Pero qué interesante lo que usted nos está explicando. Ahora déjeme preguntarle sobre el tema que generó mucha información, ¿no? Y tiene que ver con el puente Tarata, ¿no? Sé que usted mañana está viajando a San Martín, ¿no? A Juanjí, ¿no? ¿Hay buenas noticias para ellos? Sí, estoy llevando buenas noticias, estamos cumpliendo con nuestra palabra de viajar a Juanjuy para llevar el cronograma final de la adjudicación de este importante puente. Hemos optado por hacerlo por la OIM para precisamente alejar, ¿no?, de cualquier fantasma es la Organización de Internacional de corrupción. Migraciones, ¿no? Sí, así ¿Ya? es, que tengan procedimientos para poder contratar con ciertos criterios que digamos lo blinden de una corrupción, ¿no? ¿Y cuáles son los procedimientos hacia adelante ya luego de esta convocatoria? Bueno, primero recibimos la propuesta de la OIM, se ha presentado una no objeción, ya se ha consensuado el cronograma, que es lo que precisamente mañana vamos a ir a comunicar. Y este puente ya tenía expediente técnico, así que la licitación es de la obra. O sea, licitamos y empezamos a ejecutar. Y el otro tema, el impacto que va a tener esta obra en San Martín. Importantísimo. Es este puente y el puente Sauce, que está a cargo del gobierno regional, que son puentes bastante emblemáticos para la región en términos económicos y de transitabilidad. El otro tema es naturalmente la conectividad de Lima con el centro del país, ¿no? La carretera central, ¿no? ¿Cómo marcha esto? Porque también muchos se preguntan, hay avances respecto a la ejecución de la obra gobierno a gobierno, ¿no? Pero ¿cómo está caminando este tema? Yo quiero aprovechar tu programa ¿Sí? para poder explicar ¿Cómo cómo no? se está llevando este Por proyecto. favor. Este es un gobierno a gobierno que, por ejemplo, Con Francia, ¿no? así es, salió adjudicado el gobierno de Francia, se adjudicó. Y en su momento es el origen, o sea, su origen se remonta hacia años anteriores. Sí. 2016-2017, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le transfirió presupuesto al gobierno regional de Junín y al gobierno regional de Lima para que cada uno compitiese y dijera ya, cuál es el trazo cada uno, y sobre eso se hacía una evaluación. Se le transfirió presupuesto a ambos gobiernos subnacionales y ambos empezaron su formulación. Solo terminó el gobierno regional de Junín. El gobierno regional de Lima, a pesar de que se le dio el presupuesto, no terminó ese perfil. Es por ello de que no hubo un trazo, no hay un proyecto viable alterno. Y por eso es que el MTC, cuando Junín termina y el perfil, es sobre esta alternativa que adjudica el gobierno a gobierno. Segundo, el gobierno a gobierno lo que hace a diferencia de otros contratos que tenemos en el país, este en particular pidió dentro del contrato la revisión del perfil del gobierno regional de Junín, porque se sabía que eran montos muy referenciales. Entonces, a tu pregunta de cómo va, estamos precisamente en esa primera etapa, la de la revisión del perfil que han hecho la PMO francesa de la mano con Provías Nacional. Ya la PMO ha presentado un primer entregable y la razón por la que todavía no hemos, digamos, publicado exactamente el trazo es porque todavía lo estamos aprobando. Hay algunas modificaciones todavía que se pueden hacer, mínimas, precisiones técnicas de parte de Provías, que es lo que corresponde en cualquier proyecto. Entonces, acá no hay ninguna falta de transparencia, ni tampoco querer o no querer hacer público, por el contrario, pero lo queremos hacer en la etapa correspondiente. Ahora, una vez ya aprobado esto, tanto PMO como Provías, lo que corresponde es ir al MEF, porque como el monto de inversión ha salido mayor, se tiene que hacer la verificación o la actualización de la viabilidad. Entonces, ya con este último paso, lo único que le corresponde ya hacer al contrato, a la PMO, es continuar con la adjudicación de los estudios de ingeniería definitivos,
que ya están dentro del cronograma. Entonces, a la pregunta, no estamos atrasados, estamos yendo primero en la gestión de acuerdo al cronograma que corresponde. En el mes de junio debemos de tener ya esta aprobación de parte de Provías, si no hay, digamos, alguna observación adicional. Y con eso hacemos el trámite con el MEF y vamos a hacer público los criterios que voy a ir adelantando porque se está escogiendo este corredor verde que es distinto al trazo original del gobierno regional de Junín. Porque el gobierno regional de Junín tenía, digamos, de manera sencilla lo digo, el trazo tenía un mayor impacto en zonas agrícolas, en zonas arqueológicas, habían aspectos geotécnicos que no precisamente lo hacían la mejor propuesta, y lo que está haciendo el trazo verde es evitar todos estos, digamos, inconveniencias, y ha escogido este corredor cumpliendo la finalidad del proyecto. ¿Y este corredor qué zonas abarca? La Oroya, y ahí justo es lo que iba a decir, cumpliendo con la finalidad del proyecto que siempre fue conectar las 6 regiones del centro del país con Lima, no otra alternativa. Entonces, es La Oroya con conectarlo con el mercado de Santa Anita, que es el principal centro de abastos de Lima metropolitana y de zonas conexas de Lima metropolitana. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, estamos cumpliendo de manera transparente, de manera técnica y objetiva, y el proyecto va a ser una realidad. ¿Cuánto asciende este proyecto de gobierno a gobierno? La adjudicación se dio sobre la base del perfil del GORE Junín, y esto fue de 11.000 millones aproximadamente de soles. Es un megaproyecto, es una obra de impacto, ¿no? Exactamente. Ahora, es una obra de impacto que el Perú se merece, no solo que necesita, sino que se merece. Creo que tenemos que empezar a interiorizar de que nos merecemos proyectos de envergadura como este de acá. Va a ser el primer proyecto de su tipo, con una tunelería bastante robusta, digamos como otros países. En el Perú no existe un proyecto así, por eso que se necesitaba una asistencia técnica internacional. Y muy importante porque... y ahí yo quiero hacer esta precisión, los estudios de preinversión, los perfiles, siempre son referenciales. Eso es algo de que yo quiero, digamos, ante cualquier por ahí cuestionamiento o idea que se quiera decir que está saliendo muy caro, pero es que los perfiles siempre son referenciales. Aún así, los mismos estudios, expedientes técnicos, digamos, tienen un margen de error cuando ya llegas a la realidad. Los ingenieros ahí no me van a dejar mentir. Hay canteras que en el perfil ni qué decir, o sea, por Google Earth, Google Maps, algo así. Y con el expediente técnico ya vas, pero por ejemplo, ¿qué sucede? Identificas una cantera que era de propiedad de la comunidad y ahora resulta que la comunidad cambió de titularidad y la comunidad no la quiere poner para uso de la carretera. Entonces tienes que buscar una cantera que esté muchísimo más lejos y que tiene un impacto en tu costo. Entonces, hay muchos aspectos de la realidad que el papel, por más que tenga estudios de topografía, de geotecnia, no necesariamente te recoge. Entonces, mucho menos, si el expediente técnico ya es una aproximación mucho más real de la realidad, el perfil, que es una aproximación recontrarreferencial, jamás te va a recoger exactamente la necesidad de intervención en el territorio. Bueno, de acuerdo a esa línea de tiempo que usted nos traza, ministra Lasarte, se preguntan en Huánuco, donde llegamos, se preguntan en Junín, ¿no? Y más o menos, ¿cuáles son los plazos de ejecución de esta obra? Ni bien hagamos lo que estaba mencionando, lo de la verificación y todo esto, la PMO empieza con la convocatoria o el contrato para los estudios definitivos, y es hacia el 2025, 2026 que se inicia la obra. Entonces estamos avanzando con un proyecto muy complejo. ¿Y un plazo más o menos de qué tiempo se ejecutaría? Al 2031 se culminaría. 2031. Así es. Ojalá que se cumplan todos estos plazos, ¿no? Y como usted bien establece, las cosas hay que detallarlas, hay que transparentarlas, justamente porque debe ser una de las obras de mayor envergadura la que se está haciendo acá en el país, ¿no? Así es. Generación de empleo, conectividad, etcétera, etcétera. Seguridad vial. En efecto, ¿no? ¿No? Y además es un polo de desarrollo entre los 6 departamentos, las 6 regiones con Lima, ¿no? Es correcto. Ministra, permítame abordarle otro tema, ¿no? Yo la semana pasada seguí su conferencia de prensa, donde no voy a tocar el tema de las controversias que han surgido frente a la ATU, ¿no? Pero usted mencionó algo muy interesante, ¿no? Usted mencionó que en su momento, cuando usted era estudiante,
se trasladaba de La Molina hacia Lima y le tomaba pues varias horas llegar a su centro de estudios, que en este caso la Universidad Católica, ¿no? Y eso no ha cambiado, por el contrario, ha empeorado, ¿no? O sea, para tener una idea exacta, una idea real de cuál es la situación del transporte en Lima, ¿cuánto nos cuesta a los limeños, a los peruanos, horas hombres perdidas? Nos cuesta más que hacer la línea 3 y la línea 4 que el presupuesto requerido. ¿Se ha cuantificado en algo? Porque ese es un tema muy importante. En las grandes capitales siempre miden así, ¿no? Dicen, bueno, perdemos tanto en México, por ejemplo. Claro, y es horas hombre, pero claro, por ejemplo no cuantificamos también el tema de la contaminación así ambiental, la seguridad. Entonces es algo que mis colegas lamentablemente no le han prestado mucha atención. Ya. Nosotros tenemos estudios, pero o sea, solamente ese primer punto que mencionas, José, es más costoso que financiar la línea 3 y la línea 4 de Lima y Callao. Y a tu comentario, sí, yo viajaba desde La Molina hasta San Miguel cuando estaba en la universidad, no ha cambiado, por el contrario, está peor. Sí, a mí me han bajado muchas veces del bus porque nunca cumplían la ruta, ¿no? Pero además, o sea, eso ha sido cuando era universitaria, pero yo he sido profesora de la universidad hasta diciembre del año pasado y yo me iba a dictar clase en transporte público. Y lo que tenía antes de ser ministra, o sea, no ha sido hace mucho tiempo. Yeah. Y igual era el tener que tomar, para una ruta tan corta, tomar varios buses, 2 buses, cuando en realidad debíamos tener uno solo. ¿Por qué? Porque precisamente los corredores no están en todo Lima y Callao. O sea, tienes muchas rutas que están no bien articuladas y que te incrementa el número de transbordos, que finalmente te quita tiempo y además te hace más costoso el transporte. Lima requiere más corredores. Más corredores y algo que mencionaba en otro espacio, más corredores, pero sobre todo una red básica de metros. Yo estuve hace poco, antes de ser ministra, en Bogotá. Bogotá siempre ha sido tomado como un modelo de transporte por el Transmilenio, pero el Transmilenio ya colapsó. Y tienen horas en Bogotá, el pico y placa también no ha funcionado mucho. Tienen unos trancones, como le dicen ellos, que se demoran horas pico, digamos, congestionamiento que no avanzan. ¿Y por qué es? Porque ya la gente, el transporte público no le es suficiente como está. Por eso que la ciudad lo que está haciendo ahora es licitar sus metros, porque se dieron cuenta de que una megápolis como Bogotá, que no es la diferencia en Lima y Callao, son ciudades muy parecidas, no puede no tener una red básica de metros, no una línea, no 2, la red completa. Entonces, nuestra apuesta, efectivamente se necesitan más corredores, sí, un transporte de buses que sean formales, sí, pero necesitamos transporte masivo, y ese es el metro de Lima y Callao con sus líneas subterráneas. ¿Cuándo más o menos entra en operación el metro? Ese es, por ejemplo, uno de los temas por los cuales muchos le preguntan, pero hemos tomado el toro por las astas. Este año, porque la ATU ya está trabajando en la compra de las tarjetas que hacían posible el inicio de la etapa 1A, que es los primeros 5 kilómetros. Y queremos también avanzar con kilómetros más, es algo que también estamos en coordinaciones, pero este año es que ya vamos a poder ver en operación este primer tramo. Hemos dado todo un repaso, ministra, a las obras, ¿no? Esto va a generar, sin lugar a dudas, toda una dinámica regional. ¿Cuál es el impacto que va a tener esto a nivel de regiones? Usted es economista, ¿no? Genera empleo, genera desarrollo, genera conectividad, pero pone a la par a las ciudades con Lima. ¿Qué impacto va a tener esto cuando se ejecuten todos estos proyectos que usted nos ha mencionado? Un impacto, no solamente cerramos brechas de transporte, sino nosotros, nuestros principios son reactivación económica regional, ¿no? Porque tenemos una cartera grande en diferentes lugares del país y al, por ejemplo, desarrollar infraestructura que mejora la competitividad, por ejemplo, Chinchero en el Cusco, la nueva carretera central, esto tiene un impacto económico, logístico, los costos logísticos se reducen, el combustible, el uso de combustible también. Es por donde se vea es un beneficio ganar-ganar, ¿no? Es una buena inversión, pero precisamente nuestros proyectos no solo llevan servicios de transporte, llevan seguridad vial y también dinamización de la economía regional. Entonces nosotros, desde un sector que no es pequeño, pero tampoco representa toda la inversión privada del país,
pero damos las señales para que los inversionistas sepan de que tenemos proyectos y que vengan a invertir, ¿no? Y ya con eso se activa toda esta cadena dinamizadora, ¿no? Multiplicadora de la economía. Una pregunta final, ministra, ¿no? Anoche el programa Contracorriente en Huilas emitió un informe donde se pone en cuestionamiento a dos funcionarios de su ministerio, el viceministro Alberto Ñeco Tello y al señor José Aguilar, que es presidente de la Autoridad de Transporte Urbano, ¿no? ¿Qué acciones, qué medidas van a tomar desde su portafolio, por favor? Bueno, para empezar, los dos funcionarios están en un proceso. No se les ha encontrado algún tipo de responsabilidad y además creo que ha sido bastante ligero el reportaje, porque en el caso del señor Aguilar, él ni siquiera, o sea, lo meten en el proceso porque lo encargan temporalmente. Entonces, es un poco lo que los funcionarios públicos, a lo que los funcionarios públicos siempre estamos expuestos cuando asumimos un cargo de responsabilidad, pero que lo hacemos de la mejor manera. Entonces, estos funcionarios han declarado siempre estos procesos y como cualquier persona que tiene derecho a trabajar y al respeto de su buen nombre y honra, hasta que no haya ningún tipo de digamos, sentencia o conclusión que digan que ellos tienen algún tipo de involucramiento o responsabilidad, son solo investigados. Y en el caso del viceministro Ñeco, Es el mismo caso. el mismo caso. Así es. Ya, usted está siguiendo de cerca estos temas. Sí, no, o sea, y con mucha transparencia, como le digo, hasta que no se les encuentre alguna responsabilidad, yo no podría a priori descartar personas que tienen una trayectoria y un buen currículum. Usted es bastante joven, ¿no? Para tener un ministerio, una cartera tan pesada, ciertamente, ¿no? ¿Cómo está asumiendo usted la cartera? Porque veo que usted permanentemente viaja al interior del país. Siempre la veo porque me parece que está haciendo un esfuerzo por destrabar los proyectos que siempre lo prometían, ¿no? El expresidente Castillo, cada sesión de Consejo de Ministros, prometía carretera por acá, carretera por allá, nunca se cumplió, ¿no? ¿Cómo está asumiendo estas funciones? Con mucha responsabilidad, con mucha energía, con un equipo que quiere hacer las cosas y hacer una diferencia. No es sencillo, porque tenemos 5 meses y algo más en el cargo y asumimos un pasivo de una gestión que levantó no solamente expectativas, sino que también tuvo prácticas poco transparentes. Entonces, lo estamos haciendo de la mejor manera y sobre todo, bueno, yo sí parezco menos de lo que tengo, igual sigo siendo joven para el cargo, sin embargo yo creo que es una ventaja y además el conocimiento del sector está en mi caso, ¿no? Como funcionaria de carrera. Muy bien, ministra, yo le agradezco infinitamente esta atención que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Me comprometo a seguir conversando de estos temas, sobre conectividad, sobre desarrollo vial, que tanto interesan a las provincias del país. Si hay un tema que en realidad nosotros le damos la razón a nuestros hermanos en las provincias, es que hemos centralizado mucho los mensajes y hay que darle una mirada más regional sin que eso signifique, ¿no?, apartarnos de los temas centrales en el día a día, ¿no? Pero quieren saber cómo va su proyecto, cómo marchan cada uno de los ofrecimientos. Le agradezco infinitamente, ministra, la atención que ha tenido con nosotros. Muchas gracias, hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.
RCR, la red que comunica y une al Perú.